Va a tomar un par de días más analizar todo el discurso porque tiene muchos aspectos, todos interesantes. Yo diría que la primera impresión con la que debe haber quedado todo el mundo es que el proyecto reeleccionista va. Por contenido del discurso, y eso lo vamos a ver, pero también por la parafernalia exterior. Claro. Primero, una cantidad de guaguas para llevar gente. Para llevar gente a las afueras, no invitados al acto. Para llevar gente a la puerta del Congreso. Por ahí no se puede pasar, pero hay gente que pasa. Si van a avivar al presidente a pedir 4 años más. Esos vocingleros eleccionistas llevados en guaguas lo indicaban ya todo, pero el discurso está cargado de cosas. Quizás lo más resaltante es lo que no habló, la corrupción, Odebrecht, incluso menciona a Punta Catalina y no dice quién la está haciendo, ni dice que la está haciendo una empresa que confesó haber pagado sobornos. No dice nada. Obviamente que él ha ido ahí a decir todos los logros que ha alcanzado y en la justicia es muy difícil. Aunque dijo algo, fue un tiro por la culata también. Pero vamos a los aspectos que se interpretan claramente como un discurso reeleccionista. Primero, el presidente Medina nos describió el Edén en el que vivimos, según él. Que vi un Twitter de alguien que preguntaba que por favor le den la dirección de dónde que está ese país del que habló el presidente, ¿verdad? Entonces, él dice todas las maravillas que ha hecho, pero también dice cuáles maravillas están pendientes que hay que hacer y destaca el que hace falta más tiempo. No lo dice de manera directa, pero les voy a citar varias frases. Varios programas van después del 2020. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, después de que él describe ese Edén que nos ha regalado a los dominicanos, dice textualmente: ahora nuestro gran reto es dar apoyo a ese grupo todavía demasiado numeroso que ha superado el umbral de la pobreza, según él, pero aún no se ha consolidado como clase media. Me refiero a los llamados vulnerables. Y anoten esta frase: esa es la gran lucha que tendremos en los años siguientes. Usted dirá, bueno, son 2 que le quedan a este mandato. Le quedan 2, Uchi. Pero ahí no hay un límite, no. Vamos a seguir viendo. Dice él, hablando de cómo todo el mundo aquí salió de la pobreza, dice: la clase media dominicana ha crecido a niveles históricos, 7.4 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Sin embargo, no podemos darnos por satisfechos. Otra frase. Cuando trató el tema de la mujer, dijo: debo comenzar diciendo que tenemos mucho trabajo por hacer aún. Hasta le copió la frase a Hipólito. Aún nos queda mucho por hacer. Aún nos queda mucho por hacer. Y también dijo, que fue donde más lo copió, dice: aunque nos quedan desafíos por superar. Es decir, 4 menciones de que queda mucho por hacer, ¿verdad? Más toda esa gente que fue llevada afuera. Un aspecto que podemos ligar al tema reelección es una puya, pero bastante directa, a Leonel Fernández. Vamos a ver el contexto. Leonel Fernández en estos días escribió un artículo diciendo el peligro que hay de que el que reforma la Constitución para seguir en el poder se convierta en un tirano. Esa fue una directa, ¿verdad?, de Leonel Fernández a Danilo Medina. Oigan la respuesta. Cuando él está describiendo los avances en la educación, que en ese aspecto eso es indiscutible, ¿verdad?, que ha habido avances, él aprovecha para marcar
una diferencia en esa materia con su antecesor y aprovecha para devolverle el piropo de que el que reforma la Constitución para quedarte se convierte en tirano. Y dice lo siguiente, leo textualmente: en contraposición a los gobiernos autoritarios que en todas las latitudes y momentos de la historia han preferido una ciudadanía inculta y manipulable, nuestra meta siempre ha sido formar a una nueva generación libre, preparada, sana y bien formada. Esa es una respuesta directa a esa frase del expresidente Fernández. Entonces, sobre la ley de partidos, porque vamos a ver, estamos en una carrera reeleccionista, evidentemente. Vendrá otra reforma a la Constitución. Ya eso no le da ni hipo a nadie, cambiar una Constitución para quedarse. Porque el mismo presidente Fernández, que hizo esa crítica y dijo que el que reforma la Constitución para quedarse se convierte en dictador, él la reformó para quitarse el nunca jamás. Y de hecho pretendió incluso alegar que si la Constitución que estaba vigente no lo afectaba a él porque se había aprobado después de que él estaba en un segundo periodo, en fin. El caso es que cuando el presidente habla de la ley de partidos, cualquiera diría, qué buena noticia, pidió que la aprueban rápido. Vamos a ver qué es lo que van a aprobar. Porque, y además, fijémonos en una cosa. Ahora mismo ha llegado un tiempo de definiciones en el PLD. Digo, ahí casi todo el mundo está definido, pero había uno que, si bien todo el mundo sabía que estaba con Danilo Medina, Reinaldo Pared Pérez ha sabido manejarse con equilibrio desde la Secretaría General y desde la Presidencia del Senado también. Sí, Reinaldo Pared ha manejado eso. Pero ayer ya se decantó públicamente. Y esto está relacionado con lo que dijo Danilo. En el discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared dijo que las primarias abiertas son, que ustedes saben que esa es una discusión, que realmente ese no es el leitmotiv de esa discusión, de que si son abiertas, si son cerradas. A uno le conviene que sean cerradas, al otro le conviene que sean abiertas. Pero ahí lo que se está discutiendo es si el presidente se va a repostular o no. Y entonces Reinaldo Pared dice que las primarias abiertas son lo mismo que la convención de delegados que ha elegido a todos los candidatos de todos los partidos. Incluso dijo, usted, presidente, no estaría ahí si no hubiera sido elegido de esa manera. La vicepresidenta Margarita Cedeño, es decir, la esposa del que está protestando también, y todos ustedes los legisladores. Pero en realidad él cuando hacía eso no comparaba las primarias abiertas con la convención, sino con el discurso de que imponer un método, un único método para la selección de candidatos es constitucional. Y de esa manera le está respondiendo, dice, hasta ahora ha habido un único método avalado desde que tenemos democracia, que indica que aunque usted utilice muchos mecanismos, al final, si no hace una convención de delegados, esos candidatos no son aprobados por la Junta. Queriendo decir que en realidad no sería inconstitucional. Hay un tema que me llamó la atención. Claro, lo que quería que quedara claro que él no decía que la convención de delegados y la primaria abierta era lo mismo. No, era como proceso. No, eso lo estoy diciendo yo. Lo que él está diciendo es que se puede hacer con primarias abiertas. Que se puede utilizar un único mecanismo y que no sería inconstitucional. Ese era su punto. Ahora, aunque me parece importante que el presidente de la Asamblea Nacional utilizara ese escenario para promover la posibilidad de que se apruebe la ley de partidos y la ley electoral durante esta legislatura, el contenido de esa ley y los aspectos en los que hay diferencias internas, no solamente entre partidos, sino dentro de su propio partido, no debió ser planteado en ese escenario. Él lo utilizó valiéndose de su posición privilegiada como presidente de la Asamblea para plantear su posición frente a todos sin que tuvieran la posibilidad de refutarlo, que no es lo que ocurre cuando hay una reunión en el Congreso,
más en una situación como esta, donde internamente dentro de su misma organización política hay diferencias, en la sala del Senado, en la reunión del Senado, aunque él sea el presidente, su voto vale igual que el de los demás. Ajá. Entonces, utilizó ese escenario ayer para intentar imponer una posición que no solamente marca una división internamente dentro de su partido, sino que de alguna manera también le está respondiendo a la oposición político-partidaria, sí, los que en esta semana hizo una rueda de prensa para plantear los aspectos que considera importantes dentro de la ley de partidos, y entre esos aspectos señalaba incluso la necesidad de que se permitan varios mecanismos democráticos para la selección de candidatos. Aquí viene entonces un asunto muy importante. El presidente Medina dice: quisiera desde esta tribuna solicitar de todos ustedes, los legisladores, que esas iniciativas, la ley de partidos y la ley electoral, sean finalmente aprobadas en esta legislatura a la mayor brevedad posible para dotar al país de un marco jurídico sólido y confiable en materia política y electoral. Bien, excelente, qué bueno, y ojalá lo hagan así. Ahora bien, ojalá tengamos el corte ahí, yo creo que lo tenemos, para que ustedes vean los pocos aplausos de los legisladores. Cada vez que Danilo terminaba una frase, los aplausos se sentían, ¿verdad? Observemos esas palabras y la timidez de los aplausos siguientes. Vamos a ver. Quiero referirme brevemente a un asunto que sigue pendiente y que considero vital para fomentar la transparencia y fortalecer el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático. Me refiero a la aprobación de ley de partidos políticos y la ley electoral dominicana. Quisiera desde esta tribuna solicitar a todos ustedes que esas iniciativas sean finalmente aprobadas en esta legislatura a la mayor brevedad posible para dotar al país de un marco jurídico sólido, confiable en materia política y electoral. Bueno, entonces ya ustedes pudieron apreciar, ¿verdad?, el poco entusiasmo. Entonces, él ya cumplió, ya él pidió que la aprueben y que sea pronto. Que la aprueben o no, si no la aprueban, porque la verdad es que si la aprueban sería algo muy positivo. Si aprueban la que sometió la Junta Central Electoral y no hacen lo que hicieron la otra vez, que aprobaron una que era peor que no tener ley. Ahora, van ellos a cambiar la situación actual en la que ellos pueden usar todos los recursos del Estado, pueden coger todo el dinero de donde sea sin ningún tipo de control, sin fiscalización, pueden teñir el país de morado, pueden abrumar a todo el mundo. Ojalá lo hagan. El presidente así lo dijo. Ahora, si no lo hacen, que tienen ya 18 años no haciéndolo, con la ley ahí y no la aprueban. Pero el 16 de agosto hablamos de lo mismo. Entonces, hablamos exactamente de lo mismo. Entonces, después de 18 años, en los que 14 de esos 18 han tenido toda la mayoría para hacer lo que quieran y no lo aprueban, si siguen sin aprobarlo, entonces, bueno, pero el presidente le dijo que la aprobaran, ellos no quisieron. Solo que cuando él le dice que cambien la Constitución, la cambian. Entonces, ahí, si no la aprueban, entonces nadie le va a atribuir a que esos legisladores son independientes y levantiscos y que andan como chivos sin ley. No, cuando le dicen vamos a cambiar la Constitución, la cambian. Ok, vamos a estar claros en eso. Uchi, pero lo que quería apuntar es que en el discurso del 16 de agosto del año pasado, recuerde que se habló de lo mismo, sí, y que se prometió aprobar en esa legislatura, en la pasada legislatura, la ley electoral y la ley de partidos, hasta se dejó la misma comisión bicameral para que el proceso fuera expedito. Y finalmente trancaron la discusión, la trancaron. En esta ocasión la trancó el PLD, que no ha sido el único responsable de que al día de hoy no tengamos ley de partidos y ley electoral. Porque el PRD tuvo su mayoría a principios de la década del 2000. Por eso dije 14 de entonces, 18 años. Estamos en las mismas condiciones. No necesariamente todas las organizaciones políticas tienen que estar de acuerdo en todos los puntos.
Para eso es el Congreso, para discutir, y ojalá y haya un debate serio, y haya una discusión y se promuevan y se discutan temas fundamentales. Pero tienen que salir de eso, y hay un proceso de votación en el Congreso para que se seleccione lo que quiere la mayoría. Ahora, lo que no le pueden aprobar a la gente otra vez es la ley posible, sacando todos los mecanismos de fiscalización de los partidos políticos y todas las reglas que permitirían sanciones, que fue lo que intentaron hacer en la ocasión anterior, cuando dijeron, ya tenemos una. Sí. Se discutió un tema fuera del Congreso y cuando se llegó a la aprobación, el Partido de la Liberación Dominicana sustituyó el proyecto por uno que no establecía ni sanciones ni fiscalización. Entonces, ¿para qué queremos eso? Y que le permitía a cualquier partido coger todo el dinero que le diera Antonio Leña, Quirino, Figueroa Agosto, en fin. Entonces, sobre la justicia, dice que han ampliado un 86% el presupuesto para la justicia y la persecución del delito. Ahí estaba presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se ha quejado varias veces de manera pública de que el Poder Ejecutivo no le entrega todos los recursos que indica el presupuesto de la Suprema Corte. Entonces, uno dice, pero lo dijo delante del presidente de la Suprema Corte, que vive protestando por eso. Entonces, dice él, bueno, esto sí fue, aquí sí se pasó de verdad el presidente. Oigan esta frase: hemos implementado más reformas y medidas a favor de la transparencia y la eficiencia en el gasto público que ningún otro gobierno de nuestra historia democrática. A cualquiera se le cae la quijada oyendo eso. ¿Cómo el presidente dice que ha implementado todas las reformas y medidas a favor de la transparencia y la eficiencia en el gasto público de la historia? Pero ¿y a quién será que le está diciendo eso? No debe ser a los dominicanos, ¿verdad? Entonces habla de una justicia independiente. Dice él que como la ley es central para una nación, y aquí evidentemente todo el mundo está convencido de que aquí no hay ley, que, mejor dicho, que las leyes están de adorno. Dice él que ha establecido la prioridad de apoyar la labor independiente, pero indispensable de la justicia. Labor independiente de la justicia. Y no está ahí el mismo presidente de la Suprema Corte del partido. Y no están ahí la mayoría de los jueces de la Corte Penal, que es la que tiene que tratar los casos de corrupción, que son del partido. Y no están ahí los jueces especiales de instrucción para los casos de corrupción, que son cuadros del partido. Y no están ahí 4 de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, que son del partido. Y podemos seguir citando las mal llamadas altas cortes una por una. Entonces, él dice que desde el Consejo Nacional de la Magistratura contribuyó con eso al elegirse los jueces nuevos de la Suprema Corte de Justicia y los del Tribunal Superior Electoral. Hubo mejoría, eso es verdad, pero todos esos cuadros políticos de la Suprema que cité están ahí, y están ahí para hacer lo que han hecho hasta el día de hoy. Y en el Tribunal Superior Electoral mejoró, como mejoró en la Junta Central Electoral, porque entre los miembros titulares ahora son más los que se reputan como independientes. Sin embargo, ahí sigue habiendo cuadros políticos. Y en el caso de la Junta Central Electoral, todos los suplentes son del partido, de tal manera que si el gobierno ve que va suave para una reelección, pues se quedan 3 independientes que son mayoría de los 5, funcionando y haciendo la cosa según su criterio. Pero si la cosa se le aprieta, señores, por eso le he dicho a los independientes de la Junta Central Electoral que tengan su propia greca en su escritorio para que no se tomen un café de nadie. Porque si se aprieta la situación, a cualquiera que se sustituya por el motivo que sea, entra uno del partido y pasan a ser mayoría.
Entonces, hablarnos de estamentos jurídicos independientes está fuerte. Lo del Edén económico, que tú trataste algo, Amelia, esa salida espectacular de la pobreza de prácticamente todos los dominicanos, porque la cifra que él da... Yo quiero incluso buscar los discursos anteriores para sumar cuántos dominicanos han salido de la pobreza. Exacto, y buscar sobre todo el aval de esas estadísticas, porque los organismos internacionales han dicho que si bien la economía dominicana es la que más crece en el continente, es uno de los países donde menos gente ha salido de la pobreza. El penúltimo. Entonces es bueno buscar esas estadísticas. Entonces, dice que hemos logrado mejorar las recaudaciones del Estado sin subir los impuestos, lo cual es verdad. Impuestos internos recaudó más de lo que estaba presupuestado, pero el Fondo Monetario Internacional, que reconoce que eso fue así, dice, pero es insuficiente. Para que la deuda sea sostenible van a tener que poner nuevos impuestos. Que no lo dice con esas palabras, lo dice diciendo que hay que ampliar la base impositiva, que lo que significa es nuevos impuestos, para sacárselo a ustedes de los bolsillos. Entonces, en un informe sobre la marcha de la economía dominicana, tan esplendorosa, tan viento en popa y a toda vela, no habla una palabra del endeudamiento. Lo único que se refirió tangencialmente al endeudamiento fue cuando celebró que le aceptaron venderle bono en pesos como un éxito. Pero fue por un equivalente a 1.822 millones de dólares que se agregan a todo este endeudamiento galopante, y eso no lo va a pagar Danilo Medina, ni Reinaldo Pared, ni Leonel Fernández, eso lo va a pagar usted. Porque ahora ellos no dicen que vienen nuevos impuestos, justamente hay un proyecto reeleccionista en marcha. Elijámoslo y esperemos un mes después de las elecciones para que ustedes vean lo que va a pasar. Son muchos Son demasiados los temas, algunos de ellos incluso bastante marcados, 2 horas de discurso. Así que definitivamente continuaremos hablando de ello en el transcurso de la semana y planteando nuestro punto de vista y el de nuestros invitados. Precisamente en el día de hoy tenemos como invitado en el espacio estelar del día al expresidente Hipólito Mejía, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Él aquí nos dará a conocer su impresión sobre ese discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Así que no se pierdan esa entrevista que comienza en breve. Expresidente y aspirante a volver a hacerlo, ¿eh? Sí, así es.